Ah, incluso este también se lo voy a mandar por ahí, por el grupo. Y hay otro archivo que es el que vamos a comenzar a ver mañana, que comencemos con la parte práctica, ¿verdad? Listo. Pues van a tener al final una asignación para que vayan a estudiar un poco, para que vayan despegando, ¿no? Vayan a estar dormidos. Entonces, me voy a ir directamente a lo primero. Lo primero es definir a qué nosotros le llamamos ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial, en palabras bien sencillas, es una ecuación. ¿Recuerdan ustedes que era una ecuación? Solo una ecuación. O cómo dicen, una ecuación. ¿Qué debe tener una ecuación? Una igualdad. Eso es lo principal. Igualdad. ¿Qué más? Variables y números. Listo. Tres cosas. Eso tiene una ecuación. Entonces dice, una ecuación diferencial es una ecuación. Y de ahí lo nuevo, que tiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Y ya está. Esa es una ecuación diferencial de manera general. Debe tener o variables, debe tener la igualdad, debe tener números y sobre todo derivadas. Cheque. Estas ecuaciones diferenciales las podemos clasificar de tres maneras. La primera es clasificar por tipo. Si recuerdan de sus clases de cálculo, nosotros tenemos dos tipos de derivadas. ¿Sí? Tenemos derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una independiente y derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. ¿Cómo se llaman las primeras o cómo le decíamos a las primeras? ¿Oh? Ajá. Vaya, a la segunda, ¿cómo le decíamos? A las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes parciales, excelente. Y a las otras les decimos ordinarias. Entonces, de ahí se derivan dos nombres y la clasificación por tipo de derivada. Y es ecuación diferencial ordinaria y la otra ecuación diferencial parcial. ¿Quién es quién? Si la ecuación tiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola independiente, es una ecuación diferencial ordinaria. Y si tiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, es una ecuación diferencial parcial. Nosotros solo trabajamos con las primeras, las ordinarias. Listo. Primera clasificación por tipo. Segunda clasificación es por orden. Nosotros identificamos el orden de la ecuación diferencial como la derivada mayor que aparece en ella. ¿Estamos? Si tenemos una ecuación diferencial que aparece una tercera derivada, una cuarta derivada y una quinta derivada, esa es de orden 5. Solo identificamos el orden de la derivada mayor, incluso en las parciales funciona igual. ¿Estamos? Solo tenemos que identificar cuál es el orden mayor de derivación, o sea, la cantidad de veces que se está derivando la variable dependiente, y así nosotros tenemos la clasificación por orden. Entonces, en nuestro caso, para irle dando un apellido a la ecuación diferencial ordinaria, decimos que es de orden n. Entonces, ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden o ecuación diferencial ordinaria de orden n. Lo mismo. Y la última clasificación es por linealidad. Cuando hablamos de linealidad, nosotros tenemos o podemos reescribir la ecuación diferencial así. Y decimos que es lineal si y y sus derivadas, miren, todas tienen grado 1. Si eso sucede, entonces adicionamos un último apellido a la ecuación diferencial y decimos ecuación diferencial ordinaria
de orden n, lineal. O ecuación diferencial ordinaria, lineal de orden n. Es lo mismo. Otra manera de identificar la linealidad es si nosotros tenemos la ecuación diferencial como lo están viendo por acá. O sea, sí, como lo están viendo por acá, miren. Así como aquí. Si notan, tenemos coeficiente que depende de x, 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 multiplicando a y y a sus derivadas. ¿Sí? Igualado a una función que depende exclusivamente de x. Entonces, si una ecuación diferencial cumple esas dos características, si notan, tanto y como sus derivadas todas tienen grado 1. Y aparte, los coeficientes dependen de la variable x. Si cumple esas dos, decimos que la ecuación diferencial es lineal. ¿Chequen? Para que entendamos bien esto, necesitamos ver ejemplos. Entonces, esto que voy a rayar, eso no se lo voy a compartir porque va a caer en el video y no es tan relevante. ¿Vamos? Solo voy a rayar nada más para mostrarles. Vaya, por ejemplo, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. ¿Sí? Identifican, miren, tiene derivada respecto a la variable x. Aquí, tanto la derivada como y están multiplicadas por 1. Tienen grado 1, aquí tenemos la función, es lineal. Es de primer orden porque es la derivada que aparece acá. ¿Sí? Y es ordinaria por el tipo de derivada. ¿Estamos? Miren esta otra. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? De orden 2. Miren, tenemos una segunda derivada. ¿Es lineal o no es lineal? No es lineal. ¿Por qué? ¿Perdón? Ajá, vamos a revisar la teoría otra vez. Dice aquí en algún momento que el coeficiente no puede tener potencia. No dice. Solo dice que las únicas que no tienen potencia son y y sus derivadas. De ahí el coeficiente solo debe depender de la variable independiente. ¿Cumple entonces o no cumple? Y cumple. Entonces, ya sabemos que es de segundo orden lineal y es ordinaria. ¿Sabes? Esta. ¿Lineal o no lineal? ¿Ninguna bien? ¿Lineal o no lineal? ¿Es ordinaria? Sí, por el tipo de derivada. ¿De qué orden es? Orden 3. ¿Estamos? ¿Lineal o no lineal? No lineal. ¿Por qué? Excelente. Y ahí vemos que Y' tiene potencia 2 y ya no es lineal. ¿Estamos? ¿Estamos claros con la idea? ¿Sí? Un último ejemplo. Esta. ¿Lineal o no lineal? Es ordinaria, ¿va? Por el tipo de derivada. ¿De qué orden? Orden 3. Ajá. ¿Lineal o no lineal? Lineal dice. ¿Lineal o no lineal? Dos cosas, recuerden. ¿De quién deben depender los coeficientes? De X.
Y el coeficiente de y' ¿de quién depende? De y. Entonces es, ajá, no lineal. ¿Estamos? Ecuación diferencial ordinaria de tercer orden no lineal. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Ah, no es lineal porque el coeficiente que multiplica, lo puede ver de así va. El coeficiente que multiplica y es y, o el coeficiente que multiplica y es y. Cualquiera de los dos. Entonces, por esa razón, no es lineal. ¿Alguna duda? ¿No? Excelente. Entonces, ya salimos de la clasificación. Vamos a hablar de las soluciones. Entonces, dice la definición, toda función phi definida sobre i, es un intervalo, y que posea al menos n derivadas continuas sobre i, y que al ser sustituida en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reduce la ecuación a una identidad, se dice que es una solución de la ecuación sobre el intervalo. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es la solución de una ecuación diferencial? Es cualquier función que tiene tantas derivadas como el orden de la ecuación diferencial. Si tenemos una ecuación diferencial de décimo orden, la función debe tener al menos 10 derivadas. ¿Estamos? Y lo otro es, dice, y que al reemplazar la función en la ecuación diferencial, esta la reduce a una identidad. ¿Estamos? Entonces, esa es la definición de solución. Si notan, en la definición de solución, invocan a ese intervalo I. Ese intervalo I le dicen intervalo de validez, intervalo de existencia, intervalo de la solución, intervalo de definición. Y este puede ser cualquiera de los tipos de intervalos que nosotros conocemos. Para que entendamos cómo funciona esa onda del intervalo I, cuando tenemos phi es una función, ¿vamos? Nosotros sabemos que al ser función tiene su dominio, ¿sí? El dominio correspondiente a la función no es i. A veces i es más pequeño, ¿vamos? O sea que i está contenido en el intervalo que corresponde al dominio de la función solución. ¿Por qué? Resulta que en ocasiones nosotros tenemos definida la función en los reales y el modelo al cual le calculamos la solución solo es válido, por decir algo, de 0 a 10 o de 0 a 30 minutos. Y como estoy hablando de tiempo, ya sabemos que solo se toma la parte positiva de la función y el resto pues lo ignoramos. Y de esa parte completa positiva, solo me va a interesar de 0 a 10 y ese es el intervalo de la solución. ¿Estamos? Entonces a eso le llamamos el I que está ahí. ¿Alguna duda? No. Ya vamos a revisar para que se vayan ambientando un poquito más. La curva solución. Para mostrarles que es una curva solución, solo voy a tomar una función cualquiera y les voy a indicar quién es el intervalo I y cómo funciona el resto. Fíjense. Por ejemplo, una función x a la 1/3 vamos a tomar. Esta es la función solución. ¿Sí? Pero la función g de x que va a corresponder va a estar de 0 menor o igual .
¿Qué 8? Miren, entonces, esta es la función, que es solución, pero el intervalo y la curva solución es eso. Es la gráfica de la solución en Y. Y en nuestro caso va de 0 a 8. ¿Cheque? Entonces, a eso nos referimos con el gráfico de la solución. Luego, nosotros sabemos que desde 110 a las relaciones las podemos escribir de dos maneras, porque no necesariamente tiene que ser función. ¿De qué manera podemos escribir una función en álgebra o una relación en álgebra? ¿Se acuerdan? Por ahí lo habían mencionado hace poquito. Ujú. No. ¿O cómo le decíamos nosotros? Esto está de qué forma y esto está de qué forma. Hablábamos de forma que... Correcto. Forma implícita y forma explícita. Cuando hablamos de forma explícita, nosotros tenemos como, ¿cómo se dice eso? Como una costumbre. Una costumbre, y es que siempre queremos ver allí en términos de X. Y no necesariamente, ¿verdad? Cuando hablamos de una forma explícita, lo único que tenemos que percatarnos es de expresar una variable en términos de la otra. Nada más. No importa cuál en términos de cuál. Y en términos de X o X en términos de Y. Si a usted le dicen exprese de forma explícita y no le dan ninguna referencia, despeje para lo que sea más fácil. No sucede, ¿verdad? Porque no acostumbramos a decirles, ah, despéjense esto. No acostumbramos a hacerlo. Pero si hay preguntas en el campus que le dicen despeje y luego evalúe, o despeje y luego haga eso. ¿Sabes? Eso sí. Entonces nosotros tenemos dos tipos de soluciones, explícita e implícita. Ya de la implícita ya platicamos. Familia de soluciones. Miren, esa onda de la familia de soluciones lo vamos a ver primero analíticamente y de ahí les voy a mostrar unos gráficos para que lo podamos comprender bien. Pero esa familia de soluciones se genera porque dependiendo del orden de la ecuación diferencial, así nosotros le vamos a adicionar constantes arbitrarias a la solución, pero no se le agregan así a lo loco, a los bandidos, ¿no? Hay una manera de agregarle ese escalar que dicen ahí. Por ejemplo, quiero que vean estas tres ecuaciones diferenciales. Uno, dos y tres. La primera solución es una de tantas, x cuadrado. ¿Sí? Porque miren, si derivan, 2x menos 2x, 0. Pero le sumamos 0. Esta, la solución es, miren, e a la x. Pero en este caso, si nosotros colocamos una c multiplicando a esta función e a la x, eso es solución, ¿o no? Derívenlo. ¿Qué queda la derivada de esa y? Ujú. La primera derivada, ¿qué queda? Queda lo mismo, queda c e a la x. Y si usted reemplaza y y su derivada, es solución. ¿Sí?
Entonces, miren, ahí aparece la misma constante arbitraria anterior, solo que ahora en el anterior estaba sumando, aquí está multiplicando. Chequen. Esta, y aquí sí quiero que trabajen un poco. Eso que acabo de escribir ahí es la solución para esa ecuación diferencial. ¿De qué orden es la ecuación diferencial? Dos. ¿Cuántas constantes arbitrarias ven ustedes ahí? Dos. No es coincidencia. ¿Estamos? El orden asocia el número de constantes arbitrarias que debe tener en el caso de una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Quiero que deriven esta expresión y la reemplacen en la ecuación diferencial. Nada más. Recuerden, C1 y C2 son números cualesquiera. Modificar, ¿sí? De solución. Y observen, el de orden 2, dos constantes arbitrarias. Si fuera de orden 3, si fuera de orden 3, ¿cuántas constantes tendría? 3. ¿No? Entonces, el orden de la ecuación diferencial me dice cuántas constantes arbitrarias tengo. Si es de orden K, voy a tener K constantes arbitrarias. Eso me genera una familia. Cuando ustedes escuchan esa frase, familia de soluciones, ¿qué se le viene a la mente? Primo, hermano. ¿Qué se le viene a la mente? Como un grupo de producción, pero algo así, ¿no? Y en esencia eso es. Solo que por estar trabajando con funciones, nosotros vemos gráficos, de todos los posibles gráficos que se van a generar, dándole valores a C, en estos dos casos, o dándole valores a C1 y a C2, me van a generar diferentes funciones que no necesariamente se parecen a las funciones base. Por ejemplo, con esta primera, con la del polinomio de grado 2, aquí mejor para que quede, porque estoy tocando la pizarra. Y de ahí ustedes, ¿a dónde? Aquí dice, aquí dice.
Aquí, miren, esto, ¿qué efecto tiene entre gráfica y gráfica para distintos valores de C? ¿Qué efecto tiene este más C? Ajá, correcto, un corrimiento vertical. Sube o baja dependiendo C. Si es positivo, para arriba; si es negativo, para abajo; y si es cero, queda en X cuadrado. ¿Estamos? ¿Qué efecto tiene esta C aquí? Bueno, amplitud, digamos, o llamémosle reflexión. Reflexión, o dependiendo del valor de C, si es mayor que 1, ¿cómo le dicen? Alargamiento le dicen a eso. ¿Estamos? Entonces, ese es el efecto que tiene, pero así platicado no funciona. Mejor ver el gráfico. Entonces, primero, el de x cuadrado. El de x cuadrado, pues es bien práctico, ¿no? Miren, para distintos valores de C, mantiene la forma, pero es un corrimiento vertical. ¿Sí? Ahora, miren la otra función. Miren el efecto. Cuando es negativo, cambia. Reflexión. Y ahí, mayor que 1, se va alargando o se va comprimiendo si está entre 0 y 1. Y si es negativo, reflexión. ¿Sabes? Ese es el efecto con esta función. Ahora quiero que vean el siguiente. C1, C2, e a la menos X. Ahí. Entonces voy a mandar a 0,1. Y miren, el mismo efecto anterior, exponencial. Voy a dejar el 0 esta ahora. Ahí tenemos, sí, 0 aquí ahora. 0, y esta otra lo vamos a hacer oscilar. Miren, ¿sí? Y ahora, miren, ahí tenemos esas diferentes curvas, y todas esas curvas para valores específicos de C1 y C2 son solución de la ecuación diferencial, sin importar el valor que le demos. Pero miren, salen unas curvas medio exóticas ahí. Esas son familias de la hiperbólica. Ahí acomodan, hacen álgebra, quedan múltiplos de la hiperbólica. Por eso la forma que tiene. ¿Checa? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Vamos a detener esto. Entonces, a eso se refiere con familia de soluciones. Solución singular. Yo siempre les comento esto. En la parte de cuando estamos nosotros trabajando aquí en la parte teórica, esa solución singular les diré que, pues particularmente nunca la hemos usado. Para nada. Es más, nunca he visto uno. Entonces, ¿qué es una solución singular? La solución singular es una solución de la ecuación diferencial, pero esa no surge de la familia de soluciones que ya teníamos previamente. ¿Estamos? Sino que es una función que es solución de la ecuación, pero no surge de la familia de soluciones.
¿Me explico? Eso es lo único. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿se acuerdan ustedes que eran los sistemas de ecuaciones lineales? ¿Qué eran? ¿Ah? ¿Tres ecuaciones de qué tipo? Ajá, correcto. Sistema de ecuaciones lineales. Y él me dice tres ecuaciones lineales. Cabal. Nada más. Más general, es un conjunto finito de ecuaciones lineales. ¿Sí? A eso le llamamos sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué es un sistema de ecuaciones diferenciales? Es un conjunto finito de ecuaciones diferenciales. Pero hay que tener presente la solución. Entonces, les voy a mostrar no un sistema resuelto, o sea, yo voy a escribir un sistema y voy a colocar una solución, pero no está relacionado uno con la otra. Por ejemplo, igual a no, cuadrado no puede ser. Doble prima le vamos a colocar. Ahí, x más y menos x prima más 3y prima igual a t. Eso es un sistema de ecuaciones diferenciales. Hay dos. Pero la solución de esta la vamos a representar así. Miren, x de t mayúscula es la primera componente x de t minúscula y la segunda componente y de t. Entonces, esta es una función con valores vectoriales. ¿Por qué? Porque tiene de entrada los reales y de salida R2. Miren, esto es la relación de variables para esta función que es una solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Miren, va de R en R2 por 2 y esta acepta un T. Aquí sería más bien si el R de X. Perdón, el X de T, que es la función aplicada a T. Y aquí, no, no solo es R2, no es 2 por 2. Ahí sí. Miren, tiene de entrada un número real y de salida un vector de R2. Entra un número real y sale un vector de R2. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, si en el sistema hay K variables dependientes, la solución iría de R en R a la K. ¿Estamos? Porque dependeríamos nosotros del número de variables dependientes que hay, porque así tener la forma del vector y esa sería la solución. Esa solución, si usted la reemplaza en toda la ecuación o en cada una de las ecuaciones, debe reducirlas a una identidad. ¿Estamos bien? ¿Claros? ¿Qué más? Ya casi salimos. Esto es un problema de valor inicial de orden n.
¿Qué tiene ese problema? Tiene la derivada de orden n y tiene n condiciones iniciales. Dos cosas, ¿sí? Esas condiciones iniciales nos sirven para calcular las constantes arbitrarias que surgen al momento de resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? Eso me va a generar una solución que se le llama solución singular, que creo que no les hice referencia de eso. Aquí esta, no les hice mención que una solución en una ecuación diferencial que no tiene parámetros arbitrarios se llama solución particular. Entonces, a eso nosotros le llamamos problema de valor inicial de orden n y aquí lo aterrizamos a los dos que vamos a utilizar en la clase, que es el problema de valor inicial de primer orden, y el de segundo orden. Primer orden, una condición inicial, segundo orden, dos condiciones iniciales. Chequen. Y por último, es el teorema de existencia y unicidad. Ese teorema es realmente bien complejo y bien complicado. Nosotros, pues, le tomamos el lado amable y tratamos de entender cómo funciona esa generación de la solución única para una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, establecemos primero una región rectangular R que surge de hacer el producto cartesiano de estos dos subintervalos. ¿Estamos? Eso me genera esto, miren. Luego dice el cual contiene el punto x sub 0 y y sub 0. Y de ahí viene la condición. La condición dice, si la función y la derivada parcial de la función respecto de la variable y son continuas en R, ojo, son continuas en R. Son dos funciones de R2 en R. Me dice, son continuas en R, entonces existe el intervalo y aparte existe una función única que satisface la ecuación diferencial. Cheque, ese punto que me están dando aquí, ese punto denota la condición inicial. Miren el problema. ¿Sí? Entonces, nosotros, ahí cuando estemos resolviendo, yo les voy a mostrar cómo se ve la condición inicial. De toda la familia de soluciones, ¿a qué le llamamos solución particular? Que se la voy a graficar. Claro, a mano no, parte que no graficamos en el examen. Entonces, ¿qué de importante tiene el teorema? En primera, la condición. Nosotros en cálculo 2 a lo más aprendimos a demostrar que un límite no existe. Es lo más que pudimos hacer. Entonces, ahí me están diciendo que las dos funciones f y la derivada parcial de f respecto a y, dice, son continuas. Para continuidad, ¿cuál es la característica? Que exista la imagen, que exista el límite y que estos dos últimos sean iguales. ¿Estamos? Y nosotros ni tan siquiera aprendimos a trabajar cuando existía un límite y cuando no. Entonces, no podemos demostrar continuidad. Entonces, ¿para qué nos sirve el teorema? El teorema es bien sencillo, realmente, porque nos dice, bueno, si llegásemos a probar que esas dos funciones son continuas, tal vez la función por inspección podemos hacerlo así, sin tanto detalle, podemos hacerlo. Entonces, vamos a concluir que existe el intervalo y, aparte de eso, existe una función única que satisface la ecuación diferencial. Nada más. Eso nos dice el teorema. ¿Para qué nos sirve en la clase? Bueno, en la clase nos va a servir porque en primera, nosotros no podemos encontrar algo que no existe. ¿O sí? No. Tenemos que tener la certeza de que existe algo para poderlo encontrar. Bueno, ahí la primera parte. Nosotros en el curso tenemos ecuaciones diferenciales y
sabemos que tienen solución. Es una condición. Todas las ecuaciones diferenciales que nosotros miremos aquí, todas tienen solución. Eso es uno. Y dos, como ya sabemos que tiene solución y vamos a aprender diferentes maneras para resolverlas, ¿qué desearíamos nosotros o qué sería lo ideal? ¿Será que lo ideal es que por cada solución que busquemos encontremos una solución diferente? ¿Será eso lo ideal? No, más bien todo lo contrario, que sin importar el método que nosotros le apliquemos a una ecuación diferencial, siempre que se pueda aplicar, entonces llegamos a la misma solución. Que algebraicamente se vea diferente, eso es normal. Hasta con las integrales nos pasaba eso. Pero en una solución de una ecuación diferencial, nosotros, cuando desarrollemos la clase o lo que estemos trabajando en clase, vamos a notar que tal vez hay una ecuación diferencial que podemos resolverla de otra manera y debemos llegar a la misma solución o a una solución que es algebraicamente equivalente. Entonces, si eso sucede, es porque nosotros estamos aplicando bien el teorema. Entonces, esa es la importancia del teorema como tal. En primera, porque necesitamos asegurarnos que existe. Porque si ni tan siquiera existe, no tendría razón de ser estar aquí. Y dos, una vez que ya sabemos que hay solución, tenemos que llegar a una única solución. Porque si por método llegábamos a una solución, entonces eso no es óptimo para nosotros porque de ahí entramos en la dificultad de los 10 métodos que vamos a ver, ¿cuál es el bueno? ¿Estamos? Ahí viene el gran problema. Por eso, la importancia de un teorema que me asegure la existencia y la unicidad de la solución de una ecuación diferencial. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Sí. Para mañana, ¿qué van a hacer para mañana? Para mañana, ojo, o buscan en el libro, o buscan en algún libro, buscan en mi canal, o buscan en cualquier otro canal. Pero para mañana, todos deben al menos haber revisado dos ejemplos resueltos de ese tema, que es ecuación diferencial de variables separadas. En qué consiste, cómo identificarla y tratar de entender lo que están haciendo. De los métodos es el más sencillo, pero tiene una dificultad implícita. Ahí mañana lo vamos a discutir. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Listo. ¿Firmaron la lista todos? ¿Sí? ¿Saben cuándo terminan las adiciones y cancelaciones, por cierto? Hoy se fue uno. Ayer habían 30, 40 y hoy solo habían 39. Entonces, ¿saben cuándo terminan las adiciones y cancelaciones? Este domingo o el otro. Este domingo que viene. Ah, ok, listo. Bueno, pues se cuidan entonces. Mañana vamos a estar con la parte práctica. Pasen buena tarde y si ya salieron, se van con cuidado.